grabando. Entonces ya comencé a grabar. Comencemos otra vez. Vamos a introducir el tema de sistemas fluídicos utilizando un ejemplo. A continuación, lo que observan es un sistema fluídico, el cual consta de 3 válvulas y dos tanques. El fluido podría corresponder a agua, pero también podría corresponder a aceite o a cualquier otro tipo de fluido. Lo que va a caracterizar al fluido es la densidad. Nótese también que cada tanque está caracterizado por su área transversal. Sigamos adelante. En el caso general de los sistemas fluídicos, la pervariable es el flujo de masa y la transvariable es la presión. Entonces, nótese cómo el flujo de masa es lo que nosotros vamos a llamar corriente generalizada y la presión es lo que nosotros vamos a llamar también voltaje generalizado. Entonces, nótese cómo lo que ustedes conocen como sistemas fluídicos se comporta y tiene equivalencias con los sistemas eléctricos. Es por eso que nosotros podemos obtener la red generalizada que corresponde a un sistema eléctrico. ¿Alguna pregunta hasta acá? Ok, sigamos adelante. Aquí tenemos un sistema fluídico. En el caso de un sistema fluídico, el tanque es un capacitor. Las válvulas que observamos es un resistor y una tubería larga se comporta como un inductor. Entonces, vea qué interesante. Podemos tomar cualquier sistema fluídico y convertirlo en un sistema eléctrico. Ya sabemos que la presión es el voltaje generalizado y el flujo de masa es la corriente generalizada. Y también sabemos que el tanque representa un capacitor, las válvulas un resistor y la tubería larga un inductor. ¿Qué tenemos acá? Bueno, aquí tenemos nuestro ejemplo y vamos a tratar de desarrollarlo. Entonces, aquí tenemos un tanque. Entonces vamos a dibujar un capacitor y vamos a comenzar por ahí. Vamos a ver. Denme un segundo para buscar los elementos y vamos a resolver este ejercicio, el ejemplo número 2. Ahora bien, mientras busco los elementos para resolver el ejercicio en Paint, ¿qué les parece la red generalizada? Desde el punto de vista tal vez un poco como filosófico, ¿verdad? Pareciera que uno queda con la sensación de que de que en el universo hay muchas equivalencias y muchos paralelismos. Y eso resulta ser bastante interesante, ¿verdad? Pareciera que de alguna forma el universo es ordenado. Pareciera.
¿Qué opinan al respecto? Bueno, es que todo depende del punto de vista, porque nosotros los seres humanos lo vemos ordenado, pero ¿qué es el término ordenado puede ser diferente para otra especie? Ya puede ser desordenado para otra especie inteligente, hablando en otra parte del universo. Nosotros hemos cuantificado, ordenado y cualificado las cosas en el mundo para tener un orden. Somos seres ordenados. Yo diría que buscamos una forma de entender las cosas de manera, ¿cómo lo podemos decir?, ordenada, para encontrar patrones que describan fenómenos en el universo. Sí, es interesante, ¿verdad? Hay diferentes puntos de vista. Este tema seguramente es más para un filósofo de la ciencia, pero creo que hay varias corrientes. Una corriente filosófica que es en nuestro cerebro que está el orden, y otra es que el orden es innato a la naturaleza. Son dos puntos de vista, este, que por lo menos en este curso vamos a respetar, ¿verdad? Entonces posiblemente esté en lo correcto, ¿verdad? Hay gente que se dedica a eso y son los filósofos de la ciencia. Los Sí, filósofos de la ya, ciencia hacen filosofía de la ciencia. Hacer esto y hablar de esto es hacer filosofía, ¿verdad? Por si se sí, preguntan qué hacen, es qué hacen bastante los... complejo. Sí, igual los filósofos casi siempre concluyen que no saben nada, ¿verdad? O que no o que... Solo tiran ideas y ya, a ver qué sale. Ajá, sí. Ok, ya tengo una resistencia, tenemos dos resistencias. ¿Qué más tenemos? Ok, vamos aquí vamos a pasarnos a Paint. Vamos a armar ese circuito en Paint. Profe, una pregunta, no sé si me estoy adelantando, pero en el Ajá. caso usted hablaba de que los inductores son tuberías largas. Esas tuberías largas son como porque se indican o es como muy a vista. Buena pregunta. Se va a indicar en el ejercicio y se va a dibujar y se va a escribir tubería larga. Ah, ok, ok, sí, porque para lo que para uno puede ser larga, para otro puede ser corta, entonces de ahí es relativo, Sí, si correcto. no se especifica. Sí, en estos ejercicios se especifica. Profe, no le sale más fácil dibujarlo con un lápiz. Uno. No, no. Ya va. Van a ver que lo vamos a dibujar rápido. Ando buscando el símbolo en internet, el símbolo de fuente de corriente, porque ocupamos una fuente de corriente. Ok, aquí tenemos lo que ocupamos ya. Entonces vamos a ir armando el sistema. Si nos vamos a la presentación, vamos a ver que tenemos una Q y bueno, tal vez no está especificado en el ejemplo, pero lo que vamos a hacer a través de este ejemplo es primero obtener la red generalizada. Eso es lo que vamos a hacer, obtener la red generalizada. Y cuando hablamos de red generalizada, estamos hablando de un sistema generalizado que tiene elementos generalizados. Estos elementos generalizados son resistores generalizados, capacitores generalizados e inductores generalizados. Entonces vamos a hacer eso. Nótese que aquí tenemos Q. Esta Q se utiliza para representar el flujo de masa. Entonces tenemos un flujo de masa entrante que está dado por Q sub I. El flujo de masa que era, ¿recuerdan? ¿Era una pervariable o una transvariable?
una transvariable, bro. Oh, vamos a ver la presentación. Ah, no, es una pervariable, sí, una pervariable. La transvariable es la otra, la presión. Ok, ¿y cómo vamos a representar este flujo de masa entrante? Como una corriente. Como una fuente de corriente. Entonces, es por eso que tenemos aquí en Paint dibujada una fuente de corriente. Entonces vamos a ponerla como por acá. Tal vez dejémosla por acá. Ok, esa fuente de corriente, nótese que lo que va está conectada a un tanque de agua. Entonces, y este tanque de agua tiene una salida. Entonces, vea qué interesante. Nótese que tenemos este tanque de agua y vamos a hacer la siguiente observación. Vamos a observar la diferencia de presión. La presión aquí en la superficie, en este tanque de agua, es P0. Esta es, digamos, como la presión base o la presión atmosférica. De hecho, presión cero también la denominamos P sub ATM, es la presión atmosférica. Entonces aquí lo que tenemos en la superficie es la presión atmosférica y aquí abajito lo que tenemos es P1. Entonces, nótese que P0 es tierra y P1 es una transvariable. Entonces vamos a dibujar un capacitor que nos va a representar ese tanque de agua. Vamos a dibujarlo. Bueno, tenemos que ponerlo aquí en paralelo. Este está como un poquito grande, entonces vamos a hacerlo un poquito más pequeño para que no se vea tan feo. Entonces vamos a conectarlo acá. Ya conectamos nuestro capacitor. Nótese que lo que tenemos en un lado, digamos, en un lado del fluido es tierra. Entonces vamos a dibujar una tierra aquí abajito. Profe, disculpa, ¿estás transmitiendo lo de Paint? Ya me pasé. Es que dele chance para que cargue. Ahorita carga. Sí, es que antes no se veía. Sí. Entonces nótese que el capacitor tiene una presión aquí P0, que es tierra. Entonces vamos a dibujar, a dibujar esto. Mientras dibujo esto, ¿cómo les ha ido? ¿Ya se acostumbraron a las clases virtuales? ¿Quieren volver o no quieren volver? Sí, pero yo creo que la respuesta, bueno, por parte mía es que yo sí quiero volver, la verdad. Me hace mucha falta. Sí, la verdad yo no quiero volver. Es que tal vez como usted vive tan lejillos, entonces de ahí, el traslado, De ahí sí, qué rico así no volver, ¿verdad? Sí, yo no sé si voy a volver, para serles honestos. O sea, cuando todo retorne a la normalidad, no sé si voy a seguir siendo profesor. Porque tengo que evaluar bien la relación costo-beneficio, ¿verdad? claro, porque el traslado de ahí, no es tan corto, ¿verdad? Sí, sí, no me molesta, ¿verdad? Porque yo lo que hacía en un tiempo era contratar a un chofer y el chofer me transportaba. Ujú. No es un asunto de lujos, es un asunto de tiempo, el tiempo que a veces te ocupo tomar una reunión de mi negocio y y ocupo un chofer. Esta es la verdad. Entonces, vamos a analizarlo. De fijo, creo que no dejaría del todo ser profesor, porque sí me gusta mucho, pero por lo menos me quedaría dando los cursos de investigación, seguramente, si tomo alguna decisión.
Pero, profe, y todo aparenta que las universidades van a dar como un giro de 180 grados, dando la oportunidad de que muchos cursos, porque hay muchos cursos que se pueden dar de manera virtual y entonces eso ahorraría como, ¿cómo podemos decir? Como recursos de aulas que no hay necesidad de recibir de manera presencial. Sí, tal vez haya un cambio. Sin embargo, la UTN tal vez es muy tradicional. Intenta tener una mentalidad muy tradicional. Entonces dudo mucho que eso sea para la mayoría de cursos. De hecho, yo una vez planteé dar clases virtuales antes de de la pandemia y todo el mundo me reclamó, nadie quería. Es que sí, de ahí no es algo que la gente Entonces, Carlos, le... entonces lo que me dijeron fue, Félix, el reglamento, no tenemos reglamento para clases virtuales. Sí, pero cuando vino Sí, la sí, claro. pandemia, el reglamento apareció de la nada, yo no sé. Entonces, sí, pero bueno, Muy vagos son, profe. sí. Entonces, bueno, Usted fue como Bill Gates, profe, que predecía algo así. sí, bueno, es que Bill Gates no es tan, no, es que no es que lo predecía, es que ha ocurrido en la humanidad cada 100, 200 años, ¿verdad? Sí, era algo que ya era como tiempo para. Sí, es que siempre ha ocurrido en la humanidad. Hace exactamente 100 años fue la última pandemia. Fue una gripe, la gripe española, ¿verdad? Que mató mucha gente. En esa época mató una gran parte de la población mundial. Ajá. Y luego años atrás también con las demás, bueno, estuvo lo de la peste negra en Sí, Europa. es que toda la vida han habido epidemias. Y al principio no hay mucho que hacer, más que confinamientos y cuarentenas y esas cosas, ¿verdad? Porque la única forma conocida de evitar que mucha gente muera. Pero en esa época también se hacía lo mismo. Sí, claro, pero oye, el detalle es que ahora todo el planeta está interconectado, entonces ya no es como que hay solamente ciertas áreas. Lugar, imagínense, la peste negra hubiera sido a nivel mundial con las comunicaciones que hay ahora con aviones, barcos y demás. Ha sido algo terrible, muy, muy terrible. Sí. Ok, tenemos por acá. Ok, ya dijimos que tenemos la fuente que es Q1. Vamos a dibujar Q1. Vamos a colocar Q1 por acá. Y es Q sub I. Ok, aquí tenemos el capacitor que corresponde al tanque 1. Entonces, tal vez para guiarnos un poquito, voy a poner tanque 1. Profe, hablando de eso, ¿usted no ha escuchado nada de los superiores hablar algo de la presencialidad sobre el otro cuatrimestre? Eh, lo dudo que haya presencialidad, pero podría haber un retorno, una presencialidad virtual, que en algún momento se plantee algo diferente. Entonces, pero en lo personal, o sea, mi opinión es que lo dudo, pero no sé qué conversaciones hay al respecto. No sabría decirles. Los casos no dejan de bajar, ¿verdad? Siguen bajando, bajando y bajando. O sea, ujú. Ok, Sí, claro, pero puede ser ujú, algo que puede ir en efecto rebote, ¿verdad? sí. Ok, nótese que ya dibujamos la fuente de corriente y el capacitor. Y nótese que el capacitor, digamos, aquí tenemos P1 y aquí tenemos una resistencia, una válvula, y aquí tenemos P3. Entonces vamos a dibujar una resistencia. Una resistencia que va a estar entre este valor que es P1. Entonces vamos a colocar aquí P1. Esta tierra, por cierto, es P0.
tenemos P0 y vamos con, y aquí arribita lo que tenemos es P1. Ok, aquí tenemos el tanque 1, que es C1. Entonces ese tanque 1 lo vamos a llamar C1. Ok, aquí tenemos C1, P1 y aquí vamos a colocar la resistencia. Aquí ya tenemos la resistencia que es una de las válvulas. Entonces, esta resistencia es la válvula R1. Entonces, vamos a dibujar aquí la válvula. Ok, ya tenemos R1 por acá. Luego, nótese que al lado izquierdo de R1 tenemos P1. Digamos, si nos vamos al diagrama, al sistema fluídico, tenemos P1 y el otro lado tenemos P3. Entonces, queda clarísimo que del otro lado tenemos P3. Entonces, vamos a colocar P3 del otro lado. Entonces, vamos a hacer aquí un
Ok. Y conectado a P3, ¿qué tenemos? Díganme ustedes, ¿qué tenemos conectados a P3? ¿Qué tenemos? Las dos resistencias, profe. Entonces vamos a tener dos resistencias que salen de P3, R2 y R3. Entonces vamos a conectar eso. Vamos a ver. Aquí de P3 nos sale una... ¿Qué? Aquí tenemos una resistencia. Esta, nótese que esta está conectada a tierra. Entonces, ¿cuál resistencia sería esta? Digamos, aquí dibujé la resistencia. Aquí en Paint, una resistencia que va de P3 a P0. ¿Cuál resistencia es esa? ¿R2 o R3? Será R3, profe. Vamos a ver. Vea que R3 va de P3 a, digamos, en este caso, la presión que está a la derecha de la válvula es la presión atmosférica, porque de aquí va saliendo el agua, el fluido. Entonces sería R3. Correcto. Volvamos de nuevo a Paint y marquemos aquí que es R3. Entonces, esta sería R3. Ok, y tenemos otra resistencia que va de P3 a P2. Entonces vamos a dibujar otra que va de P3 a P2. Vamos a colocarla acá. Esta de acá no es... Ok, nótese que aquí ya dibujamos R2. Nótese que R2 está entre P3 y P2. Entonces, R2 está entre P3 y P2. R2 está entre P3 y P2. Entonces, eso es lo que vamos a dibujar. R2 está entre P3 y P2. Vamos a dibujar aquí P3 a la derecha. Este no es R1, este es R2. Ok, ok. Ok, ya dibujamos
Ya tenemos el tanque, este tanque 1, tenemos R1, R2 y R3. Vea que el tanque 2 está conectado entre P2 y tierra, es decir, P0. Entonces vamos de nuevo a nuestro esquemático y vamos a hacer eso. Vamos justamente a conectar el tanque número 2 a P2. Este no es el tanque 1, sino es el tanque 2. Ok, entonces nótese que tenemos los dos tanques, C1 y C2. Tenemos las tres válvulas, R1, R2 y R3. Y tenemos también la entrada de fluido, que es QI. Esta sería la solución a este ejemplo. Nótese que únicamente se les pidió en este ejemplo que obtuvieran la red generalizada. Pero una vez que nosotros tenemos esta red generalizada, yo podría pedirles perfectamente la función de transferencia y el modelo en variables de estado. Y eso es seguramente lo que yo voy a hacer en el examen. Les voy a dar un sistema fluídico y les voy a pedir primero que obtengan la red generalizada, de segundo que obtengan la fuente de transferencia y de tercero que obtengan el modelo en variables de estado. ¿Alguna pregunta hasta acá? Ok, ahora pasemos a los sistemas térmicos. En el caso de los sistemas térmicos, resulta que la pervariable es el flujo de calor Q y la transvariable es la diferencia de temperatura. Entonces, vea qué interesante, el voltaje generalizado es la temperatura y el flujo de calor es la corriente generalizada. Afortunadamente, en el caso del sistema térmico, tenemos únicamente dos elementos, el capacitor térmico y la resistencia térmica. No existe lo que se conoce como inductor térmico. Entonces, únicamente en un sistema térmico vamos a tener dos elementos que son el capacitor y la resistencia. Hablemos primero de la resistencia térmica. Bueno, ustedes saben que los materiales y cualquier tipo de material siempre presenta oposición al flujo de calor. Entonces, cualquier material nosotros lo podemos considerar como una resistencia térmica. Nótese, por ejemplo, que tenemos un flujo de calor que va de una cara del material a la otra cara del material. Este flujo de calor va a ser, digamos, a este flujo de calor va a depender de la resistencia térmica del material. Nótese que en una cara tenemos T2, una temperatura T2 y del otro lado tenemos T1. También tenemos lo que se conoce como el capacitor térmico. También cualquier material se va a comportar como un capacitor térmico, porque es la capacidad de un material de almacenar energía térmica, es decir, es lo que llamamos capacitancia térmica, y se va a expresar a través de esta ecuación,
Entonces, vea qué interesante. Esta misma ecuación que ustedes seguramente desarrollaron en sus cursos de Química 1 y también me parece que en Física 3, es una ecuación, digamos, esto que tenemos aquí es el calor específico y esta es la masa del material y este C sub T es la capacitancia térmica. Entonces, básicamente la capacitancia térmica depende del calor específico y la masa de material. Y viene representado por la capacidad que tiene un material de almacenar energía. Aquí tenemos el ejemplo 1, es un ejemplo bastante sencillo. ¿Qué tenemos aquí? Bueno, tenemos un horno. Es un horno lo que tenemos acá. Tenemos una resistencia eléctrica que no la estamos considerando, digamos, parte del análisis, pero aquí lo importante es que tenemos un flujo de calor QI entrante. Tenemos una temperatura interior y una temperatura exterior y tenemos un material entre este diferencial de temperatura. Entonces, ¿qué elementos tenemos aquí? Tenemos un flujo de calor entrante que va a ser una fuente de corriente generalizada. Tenemos aquí adentro, digamos, un espacio que se va a ser representada por una capacitancia térmica y tenemos un material con una resistencia térmica. Entonces, donde hay un diferencial de temperatura, ahí vamos a tener un flujo de calor y vamos a tener una resistencia térmica. Nótese que en este caso en particular estamos ignorando la capacidad de la pared del horno de almacenar energía. Entonces tenemos por acá una fuente de corriente, por aquí un capacitor, tenemos una resistencia que va a estar entre T y T sub A, y nótese que T sub A es la temperatura ambiente. Resulta que la temperatura ambiente se suele representar también como una fuente de voltaje. Recordemos que la temperatura es un voltaje generalizado, entonces vamos a representar la temperatura como una fuente. Entonces tenemos una fuente de corriente, una fuente de voltaje, una resistencia y una capacitancia. Ese sistema térmico se va a representar de esta forma. Ya aquí lo tenemos en el dominio de S. Tenemos por acá el flujo de calor. Tenemos aquí la resistencia térmica de las paredes del horno. Tenemos aquí la temperatura ambiente. La temperatura ambiente siempre va a estar representada por una fuente transvariable, es decir, una fuente de voltaje generalizada. Y aquí tenemos la capacitancia térmica, que es la capacitancia térmica de este espacio dentro del horno. Aquí tenemos otro ejemplo. Y este ejemplo se los voy a dejar como la tarea número 2. Entonces lo que les estoy pidiendo en la tarea número 2 obtenga la red generalizada. Y vea qué interesante. Les voy a pedir y la función de transferencia. Para la función de transferencia, consideren que Q sub I es la entrada y
Vamos a ver. T sub 2 es la salida. Entonces sería la tarea número 2, pero nótese que en el examen eventualmente les voy a pedir o les puedo pedir que me den el modelo en variables de estado también. ¿Alguna pregunta hasta acá? Profe, el examen es la otra semana. Sí, se los estaría dando la otra semana, pero para el examen sí les voy a dar, vamos a ver, se los doy un viernes y me lo entregan el domingo a medianoche, si les parece. Ah, bueno, está bien. Ok. Nótese que también tengo que asignarles el quiz número 2. Digamos, la materia del examen quedaría hasta hoy. Esta me parece que es la clase 5. Sí, la clase 5, si no me equivoco. La siguiente semana les estaría dejando el quiz número 2. No, el quiz número, sí, eso sería mucho, ¿verdad? Pero es que el quiz número 2 también sirve de preparación para el examen. Entonces hagamos algo diferente, porque ocupo dejar ese quiz número 2 también. Les voy a dejar el quiz número 2 hoy también para que les sirva como preparación del examen. No, es que ya sería mucho porque la tarea... Díganme ustedes qué opinan. Es que es bastantillo porque ya la ¿Qué dice tarea... el público? ¿Qué dice el público? Sí, es que también el quiz 2 sirve como preparación para el examen, ¿verdad? No, les voy a dejar únicamente el examen. Es un examen que va a tener 3 problemas. En cada problema un problema va a ser de un sistema, seguramente un sistema eléctrico, un sistema mecánico, translacional y un sistema, no, vamos a ver. No, serían 4 problemas para meter los 4 tipos de sistemas. Sí, no, van a ser mejor 3 problemas, 3 sistemas diferentes. Para cada sistema seguramente se van a pedir cosas diferentes. Por ejemplo, puedo pedir la función de transferencia y el modelo en variables de estado. También entra lo que vimos al principio de linealidad. Entonces, sí, hagamos lo siguiente. El siguiente viernes, cuando termine la clase, les estaría asignando el examen. Y lo entregarían el domingo a medianoche. Y el quiz no se los voy a asignar porque sí creo que sí, tal vez sería un poco, sí sería mucho. ¿Les parece? ¿No les parece? Sí, profe. Es que sí, porque al final el agregar el quiz sería como agregar otro problema más. Sí, correcto. Ok, entonces eso sería todo. Profe. Ajá. Yo tengo una duda con respecto al primer quiz, digamos, de que quiero saber el por qué se toma como serie cuando está en paralelo. Es que estamos trabajando con las impedancias, no estamos trabajando con las capacitancias. Siempre que se trata así, entonces se va a hacer en serie y no paralelo. Sí, digamos, hay 2 elementos. Vamos a ver. Nosotros hicimos el paralelo de los capacitores, ¿verdad? Esa es su pregunta. ¿Por qué hicimos un paralelo de los capacitores? Ajá. Sí, es que no estoy haciendo el paralelo de las capacitancias. Estoy haciendo el paralelo de las impedancias. Si usted calcula y aplica usted también podría hacerlo de una forma diferente. Podría calcular la capacitancia equivalente. Y para esa capacitancia equivalente calcula la impedancia equivalente. Y le va a dar lo mismo. Ok. Entonces, esa era mi pregunta, profe. Sí. Yo creo que usted utilizó otro método para resolver ese problema. Fíjese a ver si con el método que usted utilizó le da lo mismo.
Sí, yo lo hice diferente. De hecho, ya revisé lo que usted subió, digamos, la solución. Pero Pero le dio lo me da mismo. igual, ajá. ¿Le dio lo mismo? Sí, Sí, lo hicimos, usted lo hizo con un método diferente, pero dio lo mismo, es correcto. Es que usted seguramente hizo y trabajó las capacitancias, y una vez cuando tuvo la capacitancia equivalente, calculó la impedancia equivalente. Yo lo hice al revés. Yo primero calculé cada impedancia, trabajé las impedancias como impedancias. Las impedancias, recuerden que en paralelo se trabajan como las resistencias y en serie como las resistencias también, aunque sea una impedancia de un capacitor o un inductor. Y hice el cálculo, entonces lo hicimos diferente, pero debería dar lo mismo. Ambos métodos son correctos. sí, sí me dio lo mismo, de hecho. Ok, eso sería todo. Voy a preparar el examen. 3 problemas. Puedo preguntar cosas como linealidad, funciones de transferencia y modelos en variables de estado. Eso sería todo. Ahorita apenas pueda subir esta clase. Una última pregunta. Ajá. ¿Ya la nota del quiz está? No, la nota del quiz no está, lo que está es la solución del quiz. Ah, ok. Gracias. Todavía faltan unos días para tener el quiz revisado. Creo que seguramente hoy a medianoche va a estar revisado, pero no se los prometo. Ok, gracias, profe. Vaya linda tarde.